y una gobernanza autónoma y profesional. No hay sistema que pueda ser administrado bien, por más bien diseñado que esté. Concuerdo con ustedes tanto en eso que la Comisión propone una radical cirugía a la institucionalidad que gobierna el sistema de pensiones. La Comisión propone que el actual Consejo Directivo, que es un desastre por razones políticas, es muy difícil de administrarlo, de manejarlo, ha sido muy difícil nombrar vocales, no se animan a tomar decisiones, es un consejo que por más buena voluntad que le pongan los actuales administradores, es muy difícil de que sea conducente a una buena gestión. Nosotros proponemos que se cree un nuevo cuerpo directivo dentro del IES, separado del actual y especializado en pensiones, fondo de cesantía y seguro de desempleo. Con esos tres importantes seguros de nuestra estructura, tendríamos una cosa que se parecería a la que yo tenía cuando estaba en el gobierno de Sixto Durán Ballén como Junta Monetaria, que era un cuerpo colegiado, distinguido, prestigioso, probo, honesto, conocedor del tema, y creemos nosotros que eso podía dar mucho. Habría que tener cuidado de cómo se nombran los vocales, asegurarse que haya vocales independientes, asegurarse que el Ejecutivo no domine ese directorio, que haya la representación apropiada de afiliados, empleadores y jubilados, pero que haya también vocales independientes. Entonces se puede reparar la gobernanza para tener un cuerpo de gobierno, digamos, una estructura corporativa más moderna y más eficiente. Concuerdo con eso. Perfecto, Augusto, perfecto. Es Eduardo Mendoza Paladines ahora desde acá, desde el diálogo por radio, por I99 FM y 99 TV. Augusto, cuando hablamos de los años, te vi en extenso ayer en toda tu presentación, leí El Universo toda la mañana, a primera hora de la mañana, y he estado viendo informaciones que veo que entiendo perfectamente que lo que dices es que si no se hacen las reformas que se tienen que hacer, las pensiones jubilares no se van a poder pagar sino hasta 3 años. Y lo entendemos perfectamente. Pero hay gente también que me ha escrito y me ha dicho, pero eso debe ser para la gente de 40 para arriba, no para la de 60 para arriba, porque en ese caso ya es gente que tiene hasta 5 años, 6 años, 7 años, 8, 10 de jubilarse. Yo quisiera saber tu criterio al respecto, mi querido Augusto. Mira, honestamente, después de haber visto muchas reformas pensionales en el mundo, esta es la que con más cuidado toca ese tema, porque tiene una metodología muy completa y muy explícita de reconocimiento de derechos adquiridos, de manera que todos los aportantes, los afiliados actuales que ya han aportado al sistema 15, 20, 25 años y que tienen planes de jubilarse, van a poder seguir con esos planes y como ya tienen la mayoría de su tiempo aportado bajo las reglas del sistema actual y como en nuestra propuesta se les reconoce por completo los derechos adquiridos con base a esos aportes, con las reglas del sistema actual, esas personas no van a percibir casi ningún cambio. Yo percibiría casi ningún cambio, prácticamente cero de cambios en las pensiones que ellos aspiran. Además, las transiciones a los nuevos criterios de elegibilidad es una transición muy lenta, de manera que todos los que están cerca de ser elegibles a jubilarse tampoco van a tener un problema. Yo quisiera que los ciudadanos, los afiliados que están cercanos a jubilarse, los ya jubilados, tengan tranquilidad. Esta propuesta tiene un grado enorme de ser paulatina y gradual, reconoce completamente los derechos adquiridos y por tanto la distancia hacia la jubilación va a obrar en favor de aquellos que están más cerca de jubilarse. Incluso para aquellos que han aportado, digamos, solo por 10 o 15 años, que es la mitad de los aportes, digamos. De todos modos, ellos van a tener, la mitad de su pensión va a estar definida por los derechos que adquirieron bajo el sistema actual. Y la otra mitad va a estar definida por los derechos que adquieren bajo el nuevo sistema. Entonces, no hay ningún tipo de regresión de derechos y es la reforma pensional de las que yo conozco que más cuidadosa ha sido en respetar este tema tan importante. Augusto de la Torre, hacen también un planteamiento
en cuanto a cambiar la estructura del Consejo Directivo del IES, ¿verdad? Correcto. Pero o sea, separarlo del actual. Nuestra propuesta es que el actual Consejo Directivo se quede a cargo del sistema de salud y de riesgos de trabajo. Y que todo lo demás pase a ser gobernado, supervisado a través de un nuevo cuerpo colegiado, una nueva estructura corporativa y de gobierno. Augusto, ¿van a sociabilizar esto en algunas ciudades más o contigo, o va sencillamente a hacerlo las personas que se quedan aquí en la comisión? No, mira, yo voy a estar en Guayaquil esta tarde. Okay. Y tenemos un evento público en la Universidad del Espíritu Santo. Sí. Ellos gentilmente nos han dado el foro para presentarlo, parecido al que hicimos en Quito con la UDLA y que ayer hicimos aquí en Cuenca con la Universidad Católica de Cuenca. Entonces en Guayaquil va a ser en la Universidad del Espíritu Santo. Yo personalmente estoy dispuesto a seguir socializando, es mi obligación moral, y explicando la propuesta, y lo puedo hacer fácilmente a través del Zoom y de... Sin problema. Canales virtuales. El tema que es importante, quizás si me permites mencionar, es que el trabajo de la comisión ya se está acabando. Nuestro trabajo se acaba cuando expliquemos nuestra propuesta y cuando le presentemos a la sociedad. Lo que pase con la propuesta de la comisión ya no depende de la comisión, depende del gobierno, depende del sector político y depende de la sociedad. En mi opinión personal, yo me metí en esto porque le quiero a mi país y quisiera que nuestro sistema de pensiones dure 100 años más. Pero lo peor que puede pasar es no hacer nada. O simplemente quejarse. La razón por la cual nuestro sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte está haciendo agua y está entrando en zona de peligro, tiene fundamentalmente una razón, y es algo que está fuera de nuestro control, y es el envejecimiento de la población y el alargamiento de la esperanza de vida. Esos son factores que ninguna política pública puede controlar. Claro. Y por tanto, lo que tiene que hacer la política pública es adaptarle al sistema a este nuevo perfil demográfico de nuestro país. Coincido plenamente contigo. Sigue Luisa Delgadillo con la entrevista, por favor, con Augusto de la Torre, aquí en I99. Gracias, querido Eduardo. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Espero que te encuentres ¿Cómo bien. Vamos? Bien, gracias Muchas a Dios. Gracias. Augusto, tú has ya dado a conocer un poco esos cambios que la comisión que presides son parte de esa propuesta para rescatar y salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y particularmente su fondo de pensiones. Yo quisiera, porque creo que siempre es importante para que lo tengamos muy en cuenta, de cuánto daño pueden hacer acciones de políticos que por populistas vienen a destruir y a querer apoderarse y tomar aquello que no les pertenece, porque el seguro es de los trabajadores. Pero yo sí quisiera hacer un poco de historia, y tú que te has empapado y has estudiado del tema, puedas recordarle a la gente que tiene memoria frágil cuál fue el detonante que ha puesto al seguro patas arriba, por decirlo de alguna manera, que es lo que hoy tenemos y lo que la comisión que presides busca tratar de solucionar y dar una salida para alargar el tiempo de vida del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué gobierno? ¿Y qué fue lo que ocurrió con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para ponerlo como está hoy, de cabeza? Mira, el Instituto de Seguridad Social ecuatoriano nace paulatinamente, primero en los años 20, como una caja de previsión social. En ese tiempo teníamos separado pensiones de salud, que era una estructura, en mi opinión, institucional más adecuada, porque son dos temas muy distintos de política pública. Algún momento, no sé exactamente cuándo, quizás los años 50 por ahí, decidieron poner pensiones y salud bajo el mismo techo y se crea el Instituto de Seguridad Social y salimos de la caja de previsión social, nos convertimos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene a su cargo ahora pensiones y salud. Y ahí por los años 60, seguramente viene un buen actuario
hace las proyecciones de la demografía ecuatoriana y dice, este sistema solo puede durar tal como está ahora diseñado si es que hay un subsidio estatal. Y se crea esta idea que ahora se conoce como la contribución obligatoria del Estado y se declara que el sistema de pensiones de ahí en adelante será tripartito. Se alimentará de los aportes del empleado, del empleador y del Estado. Es decir, la sociedad ecuatoriana en ese tiempo decidió que todos los que pagan impuestos van a subsidiar a los que están afiliados. Y recuerden ustedes que los que pagan impuestos son los afiliados y los no afiliados, pero esa es una decisión de la sociedad. La sociedad decide a quién subsidiar y decidió que vamos a subsidiar a ese sistema. Y así nace la idea del 40% de la contribución del Estado. Durante un largo tiempo, mientras éramos una población joven, los aportantes eran mucho más numerosos que los jubilados. De tal forma que había un superávit. Los ingresos excedían a los egresos y por tanto la contribución del Estado no era necesaria para pagar pensiones y por tanto debía acumularse en el fondo de reserva en anticipación del cambio demográfico. Poco a poco los gobiernos empiezan a dar cuenta que tenemos, mientras somos jóvenes, un sistema superavitario y claro, se les endulzan las manos para ver cómo sacan esos fondos superavitarios de pensiones y se los llevan a otro lado. Y empieza un deterioro del sistema, una politización del sistema. Incluso en el gobierno de Correa, todavía el sistema era superavitario. Los aportes de los afiliados activos eran más que suficientes para pagar pensiones. En el año 2012, por ejemplo, teníamos 9 aportantes, casi 10 aportantes por cada jubilado. Entonces, el sistema generaba superávits que debía acumularlos en su fondo de reserva. Pero el gobierno de Correa dice, tienen superávits, démenlo a mí. Y empieza a descapitalizar el fondo de reserva, con lo cual le va quitando vida al fondo de reserva. Luego se politiza el cuerpo corporativo, ni siquiera pueden nombrar vocales, los vocales no se ponen de acuerdo, el consejo directivo es tan politizado que no puede tomar decisiones que la ley le obliga a ir cambiando los parámetros del sistema a la luz de la esperanza de vida, etc. Hay una serie de normas legales que le obliga al consejo directivo a hacer cosas que no ha hecho. Le obliga a publicar balances actuariales, auditarlos, ser transparente. Todo eso está en la ley. Pero el consejo directivo es tan disfuncional y se ha politizado tanto que no ha podido hacerlo. Mientras era superavitario, cuando el Estado le transfería el 40%, el Estado podía decirle al Seguro Social, oiga, te doy ahora 100, pero por favor, 70 de los 100 invierte en bonos del Estado. Y el Seguro Social, como era superavitario, decía, ok, voy a hacer eso, y se hacían estas negociaciones. Pero ahora que tenemos solo 5 aportantes por cada jubilado, ya se nos quitó ese espacio. El sistema ya no es superavitario. Cada dólar que el fisco le entrega al sistema de invalidez, vejez y muerte, tiene que ahora usarse para pagar pensiones. Ya ni siquiera hay espacio para invertir en bonos. Entonces nos agarró la demografía como una tragedia griega ineluctable. Ahora tenemos 5 aportantes por afiliados e incluso si logramos hacer muy buenas reformas laborales y hay más formalización del empleo, eso nos puede ayudar, nos debe ayudar. Pero eso es menos fuerte que la demografía, que el envejecimiento. Entonces necesitamos ahora hacer una reforma al sistema, adaptarlo a la demografía e introducir lo que yo diría son como inmunizaciones o vacunas contra la tiranía de la demografía. Y por eso es que la Comisión considera que es súper importante que nuestro sistema de pensiones a futuro tenga un componente complementario de ahorro. Porque el ahorro es lo que te inmuniza contra el cambio demográfico. Ya la población podrá ser muy viejita, pero el ahorro es el ahorro de cada familia y eso se mantiene y se puede usar en la vejez independientemente de si seamos una población joven o vieja. Por eso es que la Comisión le atribuye tanta importancia no solo a mantener el sistema de invalidez, vejez y muerte reformado para que sea sostenible, sino añadir con mucho más potencia, con mucho más fuerza,
planes de ahorro para la vejez, y nosotros proponemos que eso se haga en torno a un fondo de ahorro para la vejez que ya existe, que es bastante bueno, pero que tiene que ser mejor invertido, porque el BIES no es un buen inversionista, pero tiene que ser mejor invertido, y ese es el fondo de cesantía. El fondo de cesantía ahora tiene 10.500 millones de dólares. Es un fondo grandote, y cada jubilado tiene una propiedad de ese fondo. Entonces nos parece que esa es la piedra angular en torno al cual se puede armar un sistema de ahorros para la vejez mucho más robusto, con elementos obligatorios y elementos voluntarios, y con participación para los elementos voluntarios de administradores de fondos profesionales. Mi sueño sería que algún día le podamos dar una licencia, supervisar y regular a JP Morgan, que se venga al Ecuador y administre parte de los ahorros voluntarios para la vejez de los ecuatorianos. Muy bien, Augusto. Siendo y que nos queda claro, porque era importante hacer estas puntualizaciones para que la gente sepa cómo es que llegamos a este punto y partiendo de esa premisa saber qué es lo que se debe hacer. Siendo que fueron decisiones o malas decisiones políticas las que condujeron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a este momento de crisis y caótico en el que se encuentra y del cual se intenta salir, ¿qué importante consideras que va a ser la elección que se avecina para tener nuevo gobernante y nueva asamblea, que tendrá que tratar precisamente esas reformas que se están planteando a través de la comisión que presides? Mira, yo pienso que esto es absolutamente esencial. Los ecuatorianos tienen que preguntarle a cada candidato cómo va a arreglar usted el tema de la seguridad social. Y los candidatos populistas te van a decir no voy a hacer nada y te voy a dar más beneficios. Son mentirosos. Saben que no tienen plata. Cuando lleguen al gobierno, si llegan al gobierno, van a tratar de saquear lo poco que quede en el sistema de seguridad social, y los vendedores de ilusiones a lo mejor les convencen a los ecuatorianos. Entonces yo creo que los ecuatorianos tienen que estar pilas. Y creo que a cada candidato hay que preguntarle cómo usted va a arreglar el problema de pensiones, cómo usted enfrenta el tema del cambio demográfico, del envejecimiento, de la mayor esperanza de vida. ¿De dónde van a salir los recursos para pagar a los futuros jubilados, a los actuales jubilados? A lo mejor, si no hacemos la reforma, ni siquiera a los actuales jubilados a lo mejor les podemos pagar en algunos años. Entonces la situación, esta zona de peligro en la que es cuestión de simplemente ver los números, es cuestión de aritmética. Lo que tenemos que evitar es que empiecen a salir opiniones de gente que ni siquiera ha pensado ni ha visto la data, que se queja de todo. Tenemos un problema objetivo, real, que ha sido dañado y su daño ha sido magnificado por todas estas decisiones de populismo que ha habido en el pasado. Entonces yo creo que a los candidatos hay que emplazarles, hay que preguntarles, y no hay que creer si nos dicen tonteras. Importante. Bolívar. Gracias, Luisa. Augusto, bueno, veíamos nosotros los toros de lejos y me refiero a Europa. En algún momento los europeos se vieron abocados a repoblar el continente porque estaba envejeciendo la población. Y esto que bien señala el tema es demográfico. Resulta que los aportantes, aquellos que en su momento dieron o trabajaron por el país, las gotas se les agotaron a algunos y otros aún siguen en eso. Y nosotros nos vemos obligados a remozar, si se quiere, esta plantilla. Lo veo así. ¿Válida la comparación? Sí. ¿Válida la analogía, Augusto? Con Europa, ciertamente. Quizás uno de los datos que a mí más me asombra como economista es que los países como Ecuador, como Perú, como Colombia, estamos envejeciendo a un ritmo más acelerado que el que en su momento envejeció Europa. Una estadística del BID, por ejemplo, muestra que si a Europa le tomó 50 años llegar a un promedio de población de mayor edad, en América Latina nos va a tomar 25 años. De hecho, en 50 años nuestra pirámide poblacional se verá como la de Japón. Entonces, el ritmo del cambio demográfico es impresionante y tiene mucho que ver con la caída de la tasa de natalidad. Hace 30 años, las mujeres en el Ecuador, en Perú, en Colombia, en Latinoamérica, prefirieron ya no tener tantos hijos o no tener hijos.
Entonces, la tasa de natalidad cayó brutalmente hace 30 años. Por eso es que ahora la mayor parte de los ecuatorianos ya no son menores de 15, como era en mi tiempo. La mayor parte de los ecuatorianos tienen 30, 35 años de edad. Y en 50 años, la mayor parte de los ecuatorianos tendrá 60, 65 años de edad. Entonces, esta es la fuerza que está detrás de los problemas de los sistemas de pensiones que tiene que ser enfrentada. Esto implica una enorme importancia de tener planes de ahorro. Pero también implica que en Ecuador el tema es más complicado, porque en otros países, cuando ya están sintiendo estos problemas de sus sistemas pensionales, están empezando a solucionarlos a través de la inflación. Ese es el caso de Argentina. El fisco tiene que aportar muchísimo dinero al sistema de pensiones. Como no tiene el dinero en Argentina, está imprimiendo dinero. Y entonces está dejando que la inflación haga el trabajo sucio de diluir las pensiones. Argentina está restableciendo el balance en su sistema de pensiones a través del instrumento más injusto posible y más opaco posible, que es la inflación. Entonces, Ecuador, somos un país dolarizado. En principio no deberíamos poder lo que hace Argentina, no deberíamos poder hacer lo que hace Argentina. No podemos imprimir dólares. Entonces, nuestro sistema de pensiones, o hay dólares o no hay. Y si llega un momento en que no hay suficientes dólares para pagar las pensiones, yo me pregunto qué vamos a hacer. Si elegimos mal, nos viene un gobierno populista y tiene la solución maravillosa, pero estúpida, de pagar las pensiones con papelitos. Y si eso hiciera, pues el Ecuador iría en camino de una salida abrupta de la dolarización. Entonces, la dolarización en el Ecuador nos pone un grado adicional de urgencia. Hay que reparar el sistema porque no podemos hacer lo que hace Argentina, ni debemos. Necesitamos encontrar los dólares para pagar los compromisos pensionales. Querido Augusto, agradecerle su gentileza, como siempre, tu amabilidad ha sido clarísimo, muy, muy didáctico y seguiremos conversando. Buena suerte hoy en Guayaquil. Así lo haremos. Nos vemos ahí, sí, nos vemos la próxima. Gracias por estar en I99. Muchas gracias por un la abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo. Ahí está, fue Augusto de la Torre. Una entrevista súper oportuna. En algún momento podría parecer un poquito de